Romanos 8, versículos de 5 al 11. A medida que la encontramos, en reverencia a la palabra de nuestro Dios, nos ponemos de pie. ¿Estamos listos? Dice la palabra de nuestro Dios. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Con la lectura de estos versículos damos este lugar a nuestro pastor que trae el mensaje de la mañana. Bien, hermano, damos gracias a Dios por el día de hoy. Seguimos con la carta a los romanos, ¿verdad? Continuando con esta secuencia de la epístola a los romanos, recordando a quién está dirigida primero que nada la carta. Tenemos que recordar que la carta está dirigida en primer lugar, está dirigida a esta iglesia que se encontraba en Roma, que estaba compuesta tanto por judíos como por gentiles. Los judíos estaban regresando, en este caso a la iglesia debido a la persecución que habían tenido los judíos dentro de Roma, y en este contexto histórico es que precisamente se escribe la carta a los romanos. Y parece que se había generado alguna que otra fricción entre judíos y gentiles, pero el apóstol Pablo, cuando les escribe, lejos de tratar el tema de la fricción, les expone algo que creo que es bien importante a través de todo el argumento que después vamos a ver un poco más adelante para poder que se va acentuando. El apóstol Pablo procura mostrarle en primer lugar toda la culpabilidad del ser humano, cómo el hombre es culpable. Y le está diciendo a los gentiles, ustedes son culpables porque por naturaleza ustedes tenían que ver la presencia de Dios. Pero también les dice a los judíos, pero ustedes también son culpables porque la ley los hace culpables. O sea, a ambos los expone ustedes diciendo, ustedes están muertos en sus delitos y pecados. Y les advierte acerca de las consecuencias del pecado. ¿Cuál era? La muerte. A partir de aquí comienza a hablar acerca de la justificación, como que la justicia de Cristo le es imputada precisamente a los creyentes. A partir de aquí comienza a expresarles, ¿no? La idea de que ellos han sido justificados, pero después comienza a hablarle acerca de la diferencia que existe en que lo que realmente es ser un cristiano y un cristiano nominal, por llamarle de alguna manera. Ya en el capítulo número 8 comienza a hablar del tema de la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo que actúa en aquellos que han sido realmente regenerados. Los versículos que estuvimos viendo la semana pasada, ¿no? Hablaba y les decía que ya ellos no estaban en la carne, que estaban precisamente en el Espíritu. Y viene expresando toda esta idea, y a partir del versículo número 5, que es lo que vamos a estar cubriendo hoy, desde el 5 hasta el versículo número 11, viene explicando lo que son las dos mentalidades, lo que es ser carnal y lo que es ser espiritual, o sea, un hijo de Dios. Y esto es algo que es bueno que entendamos. O sea, esto que lo voy a decir es muy importante que entendamos. Pablo no está diciendo que hay cristianos carnales. Pablo está diciendo aquí que los que son carnales no tienen el Espíritu. Y si no tienen el Espíritu, no son hijos de Dios. Olvídense de ese concepto que muchas veces hemos escuchado, que existen cristianos carnales. No puede existir porque no son compatibles. Es así
de simple y radical. Cuando usted oiga que hay cristianos carnales, es que no es cristiano, ¿eh? Es una manera, digamos, de suavizar para decirle, hey, tú todavía no estás convertido y necesitas conocer a Cristo. Y vamos a ver cómo Pablo va a venir exponiendo precisamente toda esta idea y cómo nos obliga a nosotros a tener serias consideraciones en nuestro andar como creyentes, ¿no? Porque la realidad es que nuestros pensamientos nunca son completamente neutrales. Y escuchen esto, porque esta idea se la he dicho ya en varias ocasiones, porque es muy importante, hermano. Aquello en lo que pensamos repetidamente, aquello que le voy a hablar un poco aquí a los cubanos, aquello que lo que le damos mucho taller, que estamos pensando repetidamente, termina moldeando nuestros deseos. Y nuestros deseos van a influir en nuestras decisiones. Y nuestras decisiones revelan la dirección que tiene nuestra vida. Nuestras decisiones revelan y dan los frutos de que quien realmente controla nuestras vidas. Y cuando leemos esto, tenemos que hacernos, o sea, cuando entendemos esto, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Quién gobierna realmente mi mente? ¿Dónde están mis pensamientos al día de hoy? Fíjense que no se trata solamente de lo que creemos con nuestros labios, porque a la mayoría de las personas usted puede salir, dentro del contexto latino, usted puede salir a preguntar a la mayoría de las personas, le pregunta, ¿usted es creyente? Y la mayoría te va a decir, sí, yo creo en Dios. No estoy hablando de eso, ¿eh? Los demonios también creen. Entiendan esa realidad. Yo estoy hablándole de cuál es la orientación dominante, qué es lo que nos domina nuestra mente, hacia dónde están dirigidos, dónde están mis deseos, dónde están mis afectos, una y otra vez. Hacia dónde va dirigiéndose mi vida. Y hay una realidad que expresa el texto y que es la idea que de alguna manera vamos a estar desarrollando, y es que la presencia del Espíritu Santo transforma la orientación del creyente, lo reconcilia con Dios y garantiza también su futura resurrección. Ahora, ¿qué evidencia produce el Espíritu Santo en las vidas? Hay tres evidencias que Pablo viene exponiendo acá. La primera, el Espíritu Santo produce una nueva orientación en nuestra mente. Si ustedes van ahí a los versículos 5 y 6, dice estas palabras, le leo la versión de las Américas, dice, pero los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Pablo comienza diciendo esta tremenda verdad, ¿verdad? Y establece dos categorías. Uno son la carne y otro son el Espíritu. Y lo interesante es que cuando él está diciendo esta expresión, que los que viven conforme a la carne ponen la mente, o sea, piensan en las cosas de la carne, no se está refiriendo a un pensamiento ordinario. A usted puede tener un pensamiento en un momento dado, ¿eh? Aquí no se está refiriendo a ese pensamiento dado, que en un momento puede venir y usted puede pensar en algo que es de la carne, de cualquier índole, porque en definitiva estamos dentro, estamos en la carne, hablando aún no tenemos un cuerpo glorificado, aún no estamos en la presencia del Señor, por lo tanto tenemos deseos carnales, pero Pablo no está haciendo referencia a eso. El verbo está describiendo, aquí el verbo en el griego, la idea que está dando, o describe que es una mente que es carnal, que una y otra vez procura hacer las cosas precisamente de la carne. O sea, la persona que es aquella persona que está gobernada precisamente por los deseos de la carne. Y aquí está el problema, hermano, que una persona gobernada por la carne, y oigan esto, ¿puede asistir a la iglesia?
Sí, por supuesto que una persona que es gobernada por la carne va a poder asistir a una iglesia. ¿Puede hablar de asuntos espirituales? Sí, por supuesto que puede hablar de asuntos espirituales. ¿Puede conocer las escrituras? Sí, por supuesto que puede conocer las escrituras. O sea, puede hacer y puede participar incluso de todas las actividades que podamos estar teniendo dentro de la iglesia. Puede participar de la cena, puede participar de la oración, puede participar de todo, absolutamente todo, la adoración corporativa. Ahora, la pregunta no se trata de esto. Aquellas personas que son dominadas por la carne, el hecho de que estén participando en esto no significa que hayan sido salvas. ¿Saben por qué? Porque todavía su mente está siendo gobernada por los deseos carnales. El yo ocupa el centro de su vida. Son estas personas que, y pregúntese usted esto. Al día de hoy, usted una y otra vez se está preguntando, ¿qué quiero? ¿Qué me conviene? ¿Cuál es mi deseo? ¿Cómo puedo obtener yo más placer en esto, en lo otro? ¿Cómo puedo disfrutar más yo de la vida? ¿Cómo puedo yo tener más reconocimiento? ¿Cómo puedo tener más control? O sea, son preguntas que un poco que van a revelar realmente el carácter de aquel que aún está en la carne. ¿Saben por qué? Porque está centrada en yo, en el ego. Y esa es la pregunta a la cual una y otra vez nosotros tenemos que preguntarnos. Cuando usted va a las Escrituras, hermano, en la carta a los Colosenses, capítulo 3, los versículos 1 y 2, el apóstol Pablo le escribe a los Colosenses para animarlo a algo que es bien importante. Dice estas palabras: si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, si realmente han sido regenerados, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y continúa: poner la mira, en las cosas de arriba, no en la de la tierra. ¿Dónde está su mirada? ¿Dónde está su mente? Porque Pablo comienza expresando esa idea, hermano. Dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Y lo más triste para entender esto, la mentalidad de la carne, o sea, aquellos que ponen su mente en las cosas de la carne, están condenados a muerte. Y pueden estar engañados creyendo que tienen vida. Esa es la realidad. Y esta es la realidad a lo cual el cristianismo de hoy se enfrenta, y ese es el enemigo más grande, creo, que tiene el cristianismo al día de hoy. Cristianos que creen que son cristianos. Las iglesias están llenas de cristianos que creen que son cristianos. Porque la realidad es que si aún estás condenado a muerte, significa que no tienes a Cristo. Porque el ocuparse de la carne, dice el versículo número 6, produce muerte. Todas estas preguntas que uno puede decir, bueno, ¿y cómo yo puedo sentirme mejor? Todos esos placeres es ocuparse de la carne. Y estas son cosas que prometen precisamente vida, prometen satisfacción, prometen libertad, prometen placer, pero el final es muerte. Y esa es una realidad, hermano. Esa es una realidad a la cual el apóstol Pablo está exponiendo a los romanos y la cual las Escrituras nos está exponiendo a cada uno de nosotros al día de hoy. ¿Dónde está mi mente?
Si usted va al libro de Santiago, usted va a encontrar esa misma idea de la muerte. Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15. Nos viene diciendo la misma idea. Capítulo 1, versículo 14 y 15. Dice estas palabras. Sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y continúa. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz ¿a qué? A la muerte. Es una advertencia que usted encuentra a través de las Escrituras. Porque la realidad es que el pecado nunca entrega exactamente aquello que promete. El pecado te va a prometer libertad, pero produce esclavitud. El pecado te va a prometer satisfacción, pero produce una vida vacía y sin propósito. El pecado promete independencia, pero termina en muerte y esclavitud. Sin embargo, la mentalidad del Espíritu produce vida. Aquel que vive y disfruta de las cosas del Espíritu produce vida. Dice el texto, porque el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y cuando estamos hablando acá de la vida, no se limita a la existencia biológica, porque muchas veces cuando hablamos de la vida creemos que es la existencia biológica. No. Es vida reconciliada con Dios. Y la paz no es simplemente una tranquilidad emocional. Olvídense de todos esos temas. No se trata de una paz emocional. ¿Saben cuál es la paz? Cuando me ocupo del Espíritu, entiendo que he sido reconciliado con Dios y ya no soy enemigo de Dios. Estoy en paz con Dios. Esa es la paz que Cristo da. Todo el mundo cree que no, vas a estar en el aire, los problemas van a dejar. Mentira. Usted va a tenerse enfrentando conflictos, usted va a seguir enfrentando una serie de problemas, pero está con paz con Dios. Estás listo para decir, Señor, ven ya. Estoy listo para pasar mi eternidad con el Creador, porque he sido reconciliado con Él. Ya no estoy condenado a muerte y mi mente va a estar pensando en las cosas del Espíritu. Eso solamente sucede para aquellos que están en el Espíritu. Y es lo que Romanos 5:1 declara. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y donde comienza el gobierno del Espíritu, hay una nueva dirección. Las vidas que son gobernadas por el Espíritu llevan una nueva dirección. No estoy hablando de una perfección absoluta. No se equivoquen con eso. De hecho, Pablo decía que él era el mayor de los pecadores. Y usted va a encontrar en la vida de todos los apóstoles pecados y que tuvieron que ser confrontados y necesitaron ir creciendo. Por lo tanto, su vida no era una vida de perfección. La única persona perfecta se llama Jesucristo, que ha existido aquí en la tierra. El único que ha podido cumplir con toda la ley. Pero yo no estoy hablando de esa perfección absoluta, sino la orientación de mi vida ahora. Ahora voy a procurar, aun cuando falle, voy a procurar una y otra vez agradar a Dios. Voy a procurar una y otra vez andar en el Espíritu. Y esa es la gran diferencia. Y Pablo se las está dejando claro. Es como una brújula. Usted agarra una brújula y usted puede darle las vueltas que usted quiera. La brújula hacia donde apunta siempre. Al norte magnético. Usted no, siempre. Y usted, si usted realmente ha sido regenerado por Cristo, a usted lo pueden llevar para aquí, lo puede poner en cualquier lugar. Siempre va a apuntar a Cristo. Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Mi mente está apuntando al día de hoy a Cristo? ¿Dónde están mis pensamientos? De la misma manera, hermano, vuelvo a insistir en esto. El creyente puede atravesar momentos de debilidad, de confusión, de pecados.
pero existe dentro de él una nueva orientación. Y entiéndase eso, una mente gobernada por el Espíritu no significa pensar solamente, oigan esto, una mente gobernada por el Espíritu no significa pensar solamente en temas religiosos, sino comenzar a interpretar la vida desde la perspectiva de Dios. No, porque yo soy creyente, voy a ir a la iglesia porque no, porque soy creyente. No, yo voy a ir a la iglesia porque quiero adorar a Cristo. No porque yo. No sé si pueden notar la diferencia. Yo quiero servir evangelizando porque quiero ganar más almas. Sí, yo quiero ganar más almas, pero yo quiero evangelizar porque quiero glorificar a Dios. Y mi vida, mi centro se vuelve entonces Cristo. Y todo lo que hago procura entonces la gloria de Dios. No es participar para ser parte de un grupo. Y en todo esto siempre está la gloria de Dios. Hermano, una mente gobernada por el Espíritu es aquella que una y otra vez interpreta la vida desde la perspectiva de Dios. O sea, nuestro trabajo lo ve desde la perspectiva de Dios. ¿Usted está mirando su trabajo desde la perspectiva de Dios? Su matrimonio lo va a ver desde la perspectiva de Dios. Su dinero lo va a ver incluso desde la perspectiva de Dios. Su tiempo lo va a ver desde la perspectiva de Dios. Nuestro entendimiento, nuestras relaciones y absolutamente todo aquello que nos rodea lo vamos a ver desde la perspectiva de Dios. Eso es una mente que ha sido controlada por el Espíritu. Y eso es ser lleno del Espíritu. Eso es ser lleno del Espíritu. No es brincar, ni saltar, ni hablar lengua. Ser controlado por el Espíritu, donde todas las acciones de mi vida son dirigidas a la gloria de Dios. Y todos mis pensamientos están centrados precisamente en eso. Y todo comienza con hacerse una pregunta. ¿Esto agrada a Dios? ¿Esto que voy a hacer agrada a Dios? Esa es la realidad, hermano, que usted tiene que tenemos que preguntas que tenemos que hacernos. Cuestiónese eso. Yo creo que es importante que se lo cuestione usted. La segunda idea que el apóstol Pablo, la segunda evidencia que el apóstol Pablo viene trayendo es precisamente, o sea, de una vida producida que ha sido controlada por el Espíritu. Una vida controlada por el Espíritu produce una nueva relación con Dios. Los versículos 7 y 9, vayamos allá. Dice estas palabras. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede, oigan esto, porque ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Oigan lo que produce la carne. Pablo comienza diciendo estas palabras. La carne, por lo cual los designios de la carne son enemistad con Dios. ¿Y saben qué? Les voy a hablar un poco de la naturaleza del ser humano. La Biblia aquí está hablando de que estamos en enemistad. ¿Qué significa enemistad? Son tu enemigo. Aquel que no tiene a Cristo es enemigo de Cristo. Aquel que no tiene a Cristo es enemigo y está en hostilidad con Dios. Esa idea o esos conceptos que muchas veces nosotros tenemos de que no, y qué buena persona es fulano. Esa persona, por muy buena que sea, está en enemistad con Dios.
Porque aún, y es bueno entender esto, porque por más que lo quiera, no lo logra. Porque el problema del hombre no consiste en la falta que tenga de información. Ese no es el problema del ser humano. ¿Saben dónde está el problema del ser humano? En su corazón. El hombre natural, el ser humano natural, cuando yo uso la palabra hombre, lo estoy usando de manera genérica. ¿Ok? El hombre natural quiere todas las bondades de Dios, sin el gobierno de Dios. Usted sale y pregunta, ¿cuántos quieren ser bendecidos por Dios? ¿Alguien no quiere? Todos, ¿verdad? Ahora la pregunta sería, ¿cuántos quieren que sea Dios quien le gobierne? Porque todos queremos la bendición, pero no el gobierno de Dios. Todos queremos ser bendecidos por Dios, pero no gobernados por Dios. Todos queremos felicidad, pero no todos queremos santidad. Todos quieren bendición, pero no autoridad divina. Todos quieren a un Dios que le ayude, a un ayudador, pero no quieren a un Señor. Y esa es la realidad, y esto es a lo que se refiere con hombres carnales. Y por eso es que el apóstol Pablo está hablando que están en enemistad con Dios, porque no quieren someterse a su autoridad, no lo quieren como Señor, no quieren buscar santidad, no quieren el gobierno de Dios. Y lo interesante es la manera en que el apóstol Pablo lo expone. Y no se trata de su deseo, simplemente no pueden. Pablo continúa con estas palabras, porque no se sujetan a la ley de Dios, y después continúa y dice estas palabras, esto está fuerte, ¿eh? Ni tampoco pueden. Y esto está enseñando una incapacidad moral grande, hermano. La incapacidad que tiene el ser humano. El pecador no regenerado posee voluntad, sí, pero su voluntad está esclavizada al pecado. Si usted va a la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice estas palabras. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural no puede entenderlo. Por eso es que la conversión exige algo más que una persuasión humana. La conversión exige la obra del Espíritu Santo. Necesitamos regeneración. Necesitamos que Dios cambie nuestro corazón. Esa es la necesidad que tenemos. Pero aquel que es creyente verdadero, ahora pertenece a Cristo. Romanos, el versículo 9 marca la diferencia rápido. Y hay un cambio extraordinario. Versículo 9. Oigan las palabras. Sin embargo, Pablo dice, ok, estos son los canales. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. O sea, como advirtiéndole. Ustedes no están en la carne si es que realmente han sido salvados o regenerados. ¿Se dan cuenta? Hermano, aquí hay un cambio que es extraordinario. Y es un cambio que solo Dios puede traer.
y no dejan, y estas personas, o sea, el creyente deja de ser dominado por los deseos de la carne. ¿Saben por qué? Por una razón bien sencilla. Porque ahora el Espíritu mora en ellos. Ahora el Espíritu tiene el control sobre sus vidas. Ahora el Espíritu es quien mora y rige su vida. Y es lo que enseña también la carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. Vuestro cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo. Muchas veces entendemos el texto dentro de su contexto para hablar del cuidado que uno debe de tener. Pero hay una verdad aquí implícita, y es que si ahora mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, esto significa que Cristo, por medio de ese Espíritu, habita en mí. Y por eso es que yo puedo pensar al día de hoy en las cosas espirituales. No es por mi deseo ni por mi fuerza, sino porque el Espíritu que habita en mí me guía una y otra vez a esos pensamientos. Y aun cuando, y cuando pecamos, aún el Espíritu es quien me confronta mi vida para que yo vuelva a esa reconciliación con Dios, porque estoy en paz con Dios. Todo verdadero creyente, escuchen, porque esto es otra de las mentiras que al día de hoy se habla. Todo verdadero creyente posee el Espíritu Santo. Todo verdadero creyente ha sido, y esto es lo que nosotros llamamos, bautizado en el Espíritu. Porque si alguno no tiene el Espíritu, dice el texto, no es de él. No existen dos tipos de cristianos. No existen dos tipos de cristianos. No existe el cristiano que tiene el Espíritu y el cristiano que no lo tiene. Aquel que es creyente tiene el Espíritu. Y eso es lo que enseña Efesios capítulo 1, versículo 13. Que fuimos sellados por el Espíritu de la promesa. Hermano, aquellos que tienen el Espíritu, tenemos que pasar algunos exámenes. O sea, no es pasarlo. Hágase un examen para saber si tiene el Espíritu. Vamos a decir la palabra así. Pregúntese usted. Son preguntas bien sencillas, ¿eh? ¿Existe evidencia de la obra del Espíritu en mi vida? O sea, ¿hay arrepentimiento? Cuando peco siento la necesidad de arrepentimiento. ¿Hay amor por Cristo? ¿Hay deseo de obedecer a Cristo, a sus mandamientos? ¿Hay guerra contra el pecado? Pregúntese. Hágase esas preguntas. Y esas preguntas van a revelar las evidencias o marcas del Espíritu. Pero por otro lado, hay una evidencia que también es interior. Si pertenecemos a Cristo, no estamos solo en esta lucha. El Espíritu de Dios que habita en nosotros, el mismo Dios, nos manda a obedecer y va a proporcionar el poder para la obediencia. Busco esa obediencia. Estas son las señales. Si todo esto ocurre, hermano, entonces viene la tercera evidencia o el tercer punto principal de aquellos que tienen el Espíritu. ¿Cuál es? El Espíritu produce una nueva esperanza frente a la muerte. Los versículos 10 y 11. Dice estas palabras, versículos 10 y 11. El aire se apagó, yo creo. Porque estoy ardiendo aquí.
Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el espíritu está vivo a causa de la justicia. Porque si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. O sea, el espíritu ya nos ha dado vida. Y ese espíritu, esa vida es a causa de la justicia. La vida eterna no comienza cuando yo muero físicamente. La vida eterna comienza cuando soy unido a Cristo. Por lo tanto, yo puedo decir sin temor y con toda seguridad, yo pertenezco a Cristo, soy hijo de Dios y tengo vida eterna. Si usted muere al día de hoy, a cualquiera le da un infarto, ¿sí o no? Condición para morirse físicamente, estar vivo. Si usted muere al día de hoy, ¿dónde va a pasar su eternidad? Porque esas son preguntas que no queremos hacerle porque le tenemos miedo a la muerte tremenda. ¿Dónde va a pasar su eternidad? ¿Quiere saber dónde va a pasar su eternidad? Evalúe si las obras del Espíritu están en usted. Si no, preocúpese. Aquellos que tienen a Cristo no tienen temor a la muerte, porque van a pasar su eternidad con Cristo y alejado de toda condenación. Si alguno está en Cristo, es esa nueva criatura. Y entiéndase, hermano, cuando estoy diciéndole esto, que la salvación cristiana no significa simplemente que un día iremos al cielo. Significa que Dios ya ha comenzado en vosotros la vida del siglo venidero. O sea, yo vivo ahora un avance de lo que voy a estar por toda la eternidad. ¿Está usted viviendo ese avance? ¿Usted está disfrutando de la vida del reino de Dios? ¿Es usted al día de hoy un súbdito del Rey de Reyes? ¿Pertenece a su reino? Porque el mismo espíritu que levantó a Cristo es el que va a resucitarnos a nosotros, hermano. Y es lo que Pablo está enseñando. Y resucitaremos con un cuerpo incorruptible. Y esa es la esperanza nuestra. Porque la presencia del Espíritu garantiza nuestra gloria futura con Cristo. Y esa es la evidencia de tener el Espíritu, la seguridad. Aquellos que creen que el Espíritu, que tienen el Espíritu, tienen las arras de la salvación, la garantía. Es lo que enseña ahí Efesios capítulo 1, versículo 14. Porque Dios no comienza, y entienda esto, Dios nunca va a comenzará la obra de salvación para después abandonarla. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Pero no la perfeccionará un día. ¿Saben hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo, hasta el día que Cristo regrese. Entonces, no puede haber cristianos carnales. No se justifiquen más con esas idioteces que muchas veces escuchan en las redes. No existen cristianos carnales. Aquel que pertenece a Cristo ha sido regenerado, ha sido salvado. Y el Espíritu Santo va a estar dando testimonio de eso. Y su vida va a estar marcada por la obediencia a Cristo una y otra vez.
Y le he dejado hoy suficientes preguntas para cuestionar nuestras vidas. Y para ver realmente si hay evidencia. Pablo podía hablar de la muerte sin temor y se preguntaba, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿O sepulcro tu victoria? ¿Dónde? Ya Cristo lo venció. Y la victoria de Cristo es mi victoria el día de hoy. Y es la victoria de todo creyente. Cuestiones, hermano, entonces si usted está en esa victoria. No como una idea, sino como una realidad palpable, donde todos puedan verlo. Hermano, para ir concluyendo, Romanos capítulo 8, los versículos que hemos estado tratando, del versículo 5 al 11, nos muestra que la presencia del Espíritu Santo cambia, y escuche esto, radicalmente la existencia del creyente. Yo no puedo seguir siendo la misma persona. ¿Por qué? Porque el Espíritu produce en mí una nueva mente. El Espíritu, en segundo lugar, el Espíritu produce una nueva relación. Ante enemigos, ahora soy hijo. Y el Espíritu ahora produce una nueva esperanza. Mi esperanza no está en las cosas que se encuentran aquí en la tierra. Mi esperanza está en que voy a pasar la eternidad con Cristo. Esa es la obra del Espíritu en el creyente. ¿Tiene usted estos distintivos del Espíritu? El que tiene oído, que oiga. ¿Y saben quiénes van a oír? Los que tienen el Espíritu. Solo los que tienen el Espíritu. O sea, les estoy diciendo lo que cada domingo le digo. El que tiene oído, que oiga. Es aquel que tiene el Espíritu solamente y que puede oír. Amén. Vamos a orar, hermano, para así concluir este tiempo. Señor, agradecido estamos por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Y gracias por la presencia de tu Espíritu Santo, el cual una y otra vez, Señor, nos ha dado una nueva mente. Una mente que ahora está centrada en ti, Señor, y no en las cosas de la carne. Una mente que procura agradarte absolutamente en todo, Señor. Ayúdanos, oh buen Dios, ayúdanos a cada uno de nosotros a vivir y guiar absolutamente todos nuestros pensamientos, Señor, hacia ti. Gracias, Señor, porque la obra de tu Espíritu también nos ha traído a una nueva relación contigo. Donde antes éramos enemigos, ahora hemos sido reconciliados, Señor, y tenemos paz. Ahora somos llamados tus hijos por medio de la obra de Jesús en la cruz. Oh Señor, gracias sobre gracias por la obra de tu Espíritu, porque nos ha dado esperanza. Sabiendo que estábamos condenados, vivíamos sin esperanza. Ahora en ti tenemos, Señor, una esperanza. Pasar toda una eternidad contigo, adorándote. A ti sea la gloria, a ti sea la honra y a ti sea el honor, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos y te adoramos. Amén.